Sí, ingeniero, grabemos. Bueno, entonces aquí tenemos un floculador hidráulico vertical. Nuevamente siempre dibujamos la canaleta parcial como para que nos demos una idea si el flujo, si la vista que tenemos es en planta o en perfil. Entonces aquí es una vista en perfil. Es como si nosotros estuviéramos viendo del lado del floculador. Y aquí esta es una vista en planta. Entonces en la parte superior no vamos a ver nada, solo vemos ahí unos tabiques, pero no vamos a observar absolutamente nada. ¿En dónde vemos los flujos? Pues desde la parte lateral, el agua viene por la canaleta parcial, hace el resalto hidráulico, por acá se le está aplicando el coagulante, de aquí hasta acá demora un tiempo de retención de 1 segundo o menos de 1 segundo. En ese momento los coágulos, perdón, los coloides se mezclan con el coagulante y forman unos coágulos y a partir de acá empiezan a formarse los flóculos. ¿Por qué? Porque el agua empieza a chocar consigo misma, los coágulos ya están neutros, entonces ya se pueden unir. Entonces acá dejamos un espacio pequeño, entonces aquí hay una agitación fuerte. Acá arriba dejamos un pedazo pequeño, un espacio pequeño y la agitación es fuerte. Y aquí también el espacio es pequeño, sigue agitación fuerte, entonces tenemos un sector hidráulico 1 con un gradiente grande. Seguimos avanzando y ya el espaciamiento aumenta. Fíjese que aquí ya es un espacio más grande, entonces la velocidad disminuye. Tenemos un sector hidráulico 2 con un gradiente 2 más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño como para que parezca que sí está más pequeño, gradiente 2. Y acá, pues seguimos, el agua sigue fluyendo. En esas curvas, en esos subires y bajares, es donde se mezcla y el flóculo va creciendo. Aquí teníamos un flóculo pequeñito, aquí eran unos punticos que no se alcanzan a ver, aquí ya van más grandes, aquí ya van más grandotes, aquí son mucho más grandotes. Obviamente no son así de grandotes, pero lo estamos tratando de mostrar didácticamente. Entonces aquí ya son mucho más grandes, entonces no podemos golpearlos tan duro. Aquí ya el gradiente es más chiquitico. Entonces aquí tenemos un gradiente 3, que es el más chiquitico de todos. Entonces en un floculador hidráulico vertical, lo que vamos a hallar al final, pues son los siguientes valores. Vamos a ver, voy a borrar todo esto antes de que no pueda borrarlo después. Entonces, ¿qué dimensiones vamos a hallar en este floculador? Primero, el ancho del floculador, que se conoce como la letra B. Es el ancho por donde va a fluir el agua. Tenemos la altura de la lámina de agua también, que esa sí la suponemos. Es un dato que debemos determinar previamente, y ya les digo cómo. Vamos a hallar esto que es una E, para los que no entiendan esa letra tan feroz que tenemos. E es el espaciamiento entre tabiques, es la distancia que hay entre un tabique y el otro por donde va a fluir el agua. Bueno, el agua fluye en este caso para arriba. Tenemos además C, y hay 3 valores de C, un C1, un C2 y un C3, que es el espacio que vamos a dejar entre el tabique o la pantalla o el muro y el fondo del tanque, que es por donde va a pasar el agua cuando el agua pasa por la parte inferior, porque el agua en una cámara pasa por la parte inferior y en otra cámara pasa por la parte superior. Entonces tenemos 3 valores de C. Cada valor de C pues depende del sector hidráulico. En este caso siempre hemos hablado que mínimo deben haber 3 sectores hidráulicos, por lo tanto aquí vamos a tener 3 valores de C. ¿Qué otro valor tenemos? ¿Qué era lo que significaba H de ingeniero, la altura? Esta H fea que hay acá es la altura de la lámina de agua, o sea, la distancia que hay desde acá hasta el fondo del tanque. Adicionalmente, aquí tenemos una gráfica, una ampliación. Esto que está acá en amarillo
este dibujito, lo ampliamos. Y tenemos aquí una ampliación de eso. El agua viene ascendiendo. Cuando llega a la parte superior del canal, tiene que dar una vuelta de 180 grados. Cuando ocurre esa vuelta, se presentan unas pérdidas. Lo que pasa es que aquí está exagerado. Realmente no son así de grandes. Es cuestión de algunos milímetros o menos de unos milímetros. Pero aquí lo dibujamos grande para que puedan darse cuenta que el agua cuando sube y luego cuando empieza a descender, al haber una vuelta de 180 grados se genera una pérdida en la lámina de agua que se conoce como pérdidas por fricción o una reducción en el nivel de la lámina de agua. En este caso tenemos dos valores, un valor de H1, que es antes de la curva, y un valor de H2, que es después de que el agua haya dado la vuelta. Y ese valor o esa diferencia entre H1 y H2 se conoce como las pérdidas por fricción en el recorrido o aquí en la vuelta que hace la. Y acá podemos decir que las pérdidas por fricción, pues por la misma gráfica es H1 menos H2. O podemos decir que H2 es H1 menos las pérdidas por fricción. Ahí eso es redundante, las tres ecuaciones. Pues si uno mira la gráfica, pues puede deducir cualquiera de las ecuaciones donde las pérdidas, pues viene el agua con una lámina de agua, ocurren unas pérdidas por la vuelta y pues termina con una lámina de agua inferior. Esa es toda, digamos, la teoría que faltó, o bueno, recapitulando, recordando lo que vimos ayer. Recuerden siempre que debemos tener 3 sectores hidráulicos. Mínimo, mínimo. Pueden haber más. Nosotros, pues, floculador hidráulico vertical, este que estamos haciendo es el más complejo de todos, entonces solo vamos a hacer 3 sectores hidráulicos. Pero ustedes para la tarea si van, pueden hacer 4 o 5, los que quieran, eso ya es decisión de ustedes. Bueno, entonces el diseño, ¿cómo empieza? Pues hay unos criterios de diseño que son constantes. Entonces, lo primero, este B, es la velocidad, aquí la tenemos a través de la placa. Ese valor es constante, es un valor que es recomendado. Entonces, no necesitamos poner a buscar valores ni nada. Ese es un valor que ya está recomendado, la velocidad a través de las placas. ¿Qué más tenemos? El tiempo de retención hidráulico, que también es un valor recomendado de 30 minutos. Ese es, pensemos que casi la mayoría de los autores proponen un tiempo de retención hidráulico en floculación de 30 minutos. Sector hidráulico, aquí dijimos 3, pues porque el RAS también propone o dice que mínimo deben haber 3, entonces nosotros proponemos esos 3. Y aquí hay otros 2 términos que ya vamos a corregir, entonces yo voy a borrar aquí valores que no aplican, en este caso el caudal, que es diferente, la temperatura es diferente. Bueno, la altura. Aquí se propone una altura de 5 metros, pero la altura no necesariamente tiene que ser de 5 metros. ¿Quién nos da la altura de los tanques? El que nos define la altura de los tanques es el terreno. Dependiendo de las condiciones del terreno, nosotros podemos establecer unos tanques más grandes o más bajitos. ¿Por qué? Pues porque si el terreno no está muy bien conformado, si no es un terreno bueno, si es un terreno arcilloso, si es un terreno que no tiene un buen soporte, una muy buena estructura, pues no nos va a aguantar esos tanques de 5 metros de altura. Además, recuerden que como lo muestra aquí la figura, los tanques están llenos de agua. Entonces, si es un tanque de 5 metros de altura, pues el peso de esa agua que ahorita vamos a ver por acá, que son, por ejemplo, 500 toneladas, pues es mucho el peso. Entonces, no va a ser cualquier tanque.
Nosotros proponemos unos valores iniciales, pero al final el diseñador estructural es el que debe decidir, definirnos si esos valores que propusimos son correctos o no. Entonces, nosotros lo que hacemos es un diseño hidráulico, pero ese diseño hidráulico después debe ir soportado con un diseño estructural de un ingeniero civil con especialización en estructuras y unos estudios de suelos que definan o que corroboren que los tanques, como nosotros los diseñamos, si ustedes se dan cuenta, estos tanques acá nunca les ponemos los espesores a los muros. Siempre hemos estado mostrándolos como que los muros no tienen espesor, como una línea. Cuando se entrega este trabajo de ingeniería y de la parte hidráulica a un estructural, pues él va y hace los cálculos y le pone muros, le pone espesores a los muros, le pone resistencia a los concretos, le pone varillas a los refuerzos, pone diámetros, bueno, pone espesores de las placas, todo él basado en su experiencia y en unos resultados de unos estudios de suelos, él define o sí, define cuáles deben ser esos refuerzos, cuáles deben ser esos muros y toda la demás información. Entonces, pues, nosotros vamos a decir, vamos a cambiar este 5 por otro valor, para que no digan que es que yo siempre hago los mismos ejercicios, los que puedo hacer, y que cuando les pongo de tarea, a ustedes les toca unos ejercicios que ya no se pueden hacer, porque que yo le Pero cambio ingeniero, todo. Señor, ¿qué es lo que significaba NF y SH? ¿Son constantes también? ya les digo, SH son sectores hidráulicos, que son 3. Sectores hidráulicos. Número de floculadores, ya les digo cuáles son esos. NF, número de floculadores. Estoy hablando de altura. Vamos a poner una altura de 4 o 5. Que normalmente el rango de alturas, pues unos floculadores grandes para plantas grandes como esta puede variar entre 4 y máximo que yo haya visto en unos sectores no tan grandes, 6 metros. Ya tanques mucho más grandes pues ya requieren un recubrimiento, no sino un refuerzo estructural mucho mayor, entonces pues eso implica más costo. Entonces tanques normales de 4, de 5 metros de profundidad. La temperatura, ¿qué temperatura estamos trabajando? Si me recuerdan por favor para dejar la misma. 19 grados, ingeniero. 19 grados centígrados, muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿cuál es nuestro caudal de diseño? Por favor. 0,500. 0,500 metros cúbicos por segundo. Bueno. Aquí aparece algo que llamamos número de floculadores, el NF que nos estaba preguntando el compañero. Número de floculadores, pues es la cantidad de unidades de floculación diferentes que voy a construir. Ellas van a ser idénticas, pero pues la idea es construir siempre por lo menos más de una. ¿Por qué más de una? Porque las plantas de tratamiento de agua potable deben funcionar las 24 horas al día. ¿Por qué? Pues porque simplemente la operación lo exige así, requiere, toda la comunidad requiere agua todo el tiempo. Entonces, si yo trabajo una planta 24 horas al día y solo tengo un floculador y se me daña, pues lo que pasa es que voy a dejar sin agua al municipio. Entonces, por contingencia, por respaldo, pues lo más lógico es que en la medida que sean plantas grandes, obviamente una planta de 1 litro por segundo, pues no voy a construir 3 floculadores, pues porque no vale la pena, porque es una planta pequeñita para una vivienda, para una comunidad. Entonces, pues la comunidad de pronto entiende más que no un municipio como Yopal de 150.000 habitantes. Decirles, no, lo voy a dejar sin agua una semana porque el floculador se me dañó. Pues obvio no van a aguantar. Entonces, en plantas medianamente grandes, pues uno lo que puede hacer es construir varias unidades de la misma unidad. Por ejemplo, el floculador construyo 2 unidades o 3 o 4, los que quiera, para que en caso de que una llegue a dañarse, pues las otras puedan operar, puedan seguir trabajando y no suspender la operación de la planta. Porque si solo tengo un floculador
y se dañó o tengo que hacerle mantenimiento o limpieza, pues tengo que dejar la planta sin agua o la comunidad sin agua y eso va a ser un problema social complejo. Entonces podemos ubicar 2 o 3. Entonces para este ejercicio, para que no se confundan, vamos a diseñar 2 floculadores. 2 floculadores idénticos. Entonces, iguales a los que voy a diseñar, los dos son iguales. Solo que una parte del agua ingresa por uno y la otra parte del agua ingresa por el otro. Entonces vamos a empezar ahora sí nuestro diseño. Y nuestro diseño nos dice que vamos a primero calcular el caudal de cada floculador. El caudal de cada floculador va a estar determinado como el caudal de diseño dividido entre el número de floculadores. Entonces ustedes me acaban de decir que el caudal de diseño son 0,500. Y voy, gracias. Y voy a dividir esos 500 en 2 floculadores, por lo tanto me va a dar 0,25, gracias. 0,500 en 2 floculadores a 0,250. Entonces, cada floculador le van a entrar 250 litros por segundo a cada floculador. Son 2 floculadores donde a uno le va a estar entrando 250, al otro le va a estar entrando 250. ¿Qué se me dañó uno? Pues yo sigo operando el otro con 250. Bueno, en algunos casos le puedo echar 300. Y él no va a trabajar también, pero sigue trabajando. Pero no tengo que parar la planta totalmente. Bueno, ahora aquí tenemos volumen del floculador. El volumen del floculador está definido como el caudal del floculador por el tiempo de retención hidráulica. En este caso el caudal me dio 0,250 y el tiempo de retención hidráulico dijimos que son 30 minutos que corresponden a 1800 segundos. Entonces 0,250 metros cúbicos por segundo por 1800 segundos nos da 450. 450 metros cúbicos. Que eso, hace un rato les dije, eso son 450 toneladas. Eso es un peso increíblemente grande. Son 450 toneladas que le vamos a estar poniendo a un tanque. Entonces estos tanques no son no son hechos, digamos, con pendejaditas. Tienen que ser unos tanques que estén capacitados para resistir ese peso. Y además que el agua se está moviendo continuamente, o sea, eso hace que las condiciones de esos tanques sean mucho más delicadas. 450 metros cúbicos. Entonces, bueno, hasta ahí no hemos visto mayor cosa. Ahora vamos a continuar con LR, que quiere decir longitud de los recorridos. ¿Cuánto debe recorrer el agua? ¿O qué distancia debe recorrer el agua para que ocurra la floculación? Y eso está definido como la velocidad por el tiempo de retención hidráulica. Ya habíamos dicho que la velocidad de flujo debe ser de 0,1 metro por segundo y el tiempo de retención hidráulico 1800 segundos. Entonces, como eso no cambiaron, el agua debe recorrer 180 metros. Alguien que me muestre acá en esta gráfica cómo debería recorrer esos 180 metros.
¿En dónde va a recorrer esos 180 metros? Acá, en esta gráfica. Según lo que yo vi en el video que su merced nos compartió, o sea, Sí. es el recorrido así, sube, baja, sube, baja, sube y baja. Exactamente. Entonces debe recorrer 180 metros así. Así va a recorrer 180 metros. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hallar el número de recorridos. Pues el número de recorridos va a ser igual a los 180 metros que debe recorrer el agua dividido entre la altura de la lámina de agua. Porque pues en cada recorrido el agua baja una altura, sube una altura, baja una altura y tal. Entonces voy a determinar cuántas veces debe subir y bajar el agua para recorrer los 180 metros. Entonces vamos a dividir esto entre 4.5 metros, que es la altura que acabamos de escoger para nuestro tanque, este tanque que nos dio, que escogimos diferente. Entonces son dividido entre 4.5. Alguien que me diga cuánto da 180 dividido entre 4. 40 recorridos, ingeniero. 40 recorridos. Gracias. 180 dividido entre 4.5 me da 40. Bueno, entonces yo tengo que hacer que el agua suba y baje 40 veces. 20 veces que baje y 20 veces que suba. Listo. Listo, tenemos el número de recorridos. Entonces, con eso, vamos a empezar a llenar esta tablita que está aquí abajo. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cuántas columnas tiene la tabla, entonces es esta tabla que va desde acá hasta acá. Esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 columnas. Entonces ustedes cojan un cuadernito, perdón, en su cuaderno cojan una hoja y la cogen de lado si quieren, si tienen un cuaderno grande para que puedan colocar esas 14 columnas. En esas columnas tiene, esas 14 columnas tiene 3 filas. Este número es el gradiente, son los 3 gradientes que vamos a trabajar o que decidimos al comienzo. Recuerdan que dijimos sectores hidráulicos 3. Entonces por eso en esta columna hay 3 filas, que son los 3 sectores hidráulicos. No vamos a dejar los mismos porque la verdad no tiene gracia. Vamos a cambiar esos sectores hidráulicos. Entonces, bueno, vamos a colocar acá el gradiente. Bueno, entonces el gradiente para floculación, voy a colocar aquí arriba el valor. Dice el RAS que debe variar entre, creo que dice que debe variar entre 70 y 10 para floculación. Pero para mi gusto, como yo lo veo, está muy alto. Entonces, pues yo la verdad casi nunca uso esos valores tan altos, perdón, está es muy bajito. Yo casi nunca uso esos valores tan bajitos. Entonces, perfectamente lo pueden hacer, pero la verdad es que de la experiencia que he tenido, pues siempre prefiero utilizar unos valores más altos. Entonces podemos decir que puede ¿Qué variar le más va a bien uno para determinar eso? Si es muy alto o muy bajito. ¿Por la experiencia? por la experiencia, sí, 30 años, 30 no, ya estaba exagerando, 20 años de experiencia trabajando en lo mismo es lo que me puede decir, o por lo que yo puedo decir en este momento, que para mi gusto es muy bajito. Pero el RAS dijo que podía variar entre 70 y 10, pero para mi gusto, nuevamente, es una opinión, es lo que he leído de algunos autores, siempre considero que está muy bajito. Yo preferiría siempre trabajar con unos gradientes más altos. ¿Por qué?
porque al final, cuando tengo un gradiente muy bajito, se me sedimentan los flóculos. Entonces, no es conveniente. Esa es una opinión que yo tengo, pero diferente a lo que hace el RAS. Entonces, eso es lo que yo opino, por eso les hago claridad. Eso es mi criterio, es mi experiencia. Entonces, en este ejercicio vamos a seleccionar un rango entre 90 y 30, como para cambiar. Entonces vamos a tener un gradiente máximo de 90 y el mínimo va a ser de 30. Como son 3, pues el siguiente o el intermedio, pues va a estar entre estos dos. ¿Cuánto sería el intermedio? $60. Sería 60. Muchas gracias. Bueno, entonces distribuimos nuestros gradientes uniformemente en un rango de 3 para que no quede un gradiente muy alto o que los dos primeros queden muy altos y los otros dos muy bajitos, entonces se distribuyen uniformemente. Nuestra siguiente columna se llama número de recorridos. Entonces, ya sé que tengo que hacer 40 recorridos. Esos 40 recorridos los voy a distribuir dentro de pues estos 3 gradientes. Entonces, ¿cuántos recorridos va a ser cada recorrido? ¿Cuántos recorridos va a ser en cada gradiente? Pues divido 40. 13,3. ¿Cuánto, perdón? Tendríamos que dividir los 40 en los 3 recorridos, ¿sí? Sí, señor, ¿cuánto da? 13,3. 13,3. Bueno, aquí hay unas situaciones que yo no puedo hacer .3 recorridos. Entonces puedo hacer 13 o puedo hacer 14. La otra situación es que, ya les muestro aquí, entonces 13 y 13. Por ejemplo, yo puedo proponer 2 de 13. Aquí en el diagrama, fíjense que el agua va a entrar, hace un recorrido y sube, hace un segundo recorrido. Baja, tercer recorrido y cuarto recorrido. Al final, si yo quiero, como debe ser acá, que baje y salga por encima, porque el agua debe salir por encima en una floculación, pues tengo que hacer siempre un número de recorridos pares. Entonces debo procurar que el número de recorridos totales, no importa que al final el primer sector termine abajo o que al final del segundo sector termine abajo, no importa. Lo que es importante es que el agua al final salga por la parte superior. Entonces, el número total de recorridos debe ser par. Entonces acá tenemos 13 por un lado, 13 por el otro, entonces me falta el del centro y pues para cumplir